motor, a lo que ustedes quieran, a una bomba de agua, a un bombillo, a lo que quieran. ¿Listo? Entonces, ¿se podría colocar directamente el bombillo al transistor? No. ¿Por qué no se puede colocar directamente? Pues porque aquí el transistor está alimentado con una fuente continua de 5 voltios. Entonces necesariamente tenemos que aislar el circuito y colocar el circuito a otro elemento. En este caso en particular, pues simplemente voy a mostrarles este circuito, vamos a sacar la función de transferencia, porque va a ser fundamental que nosotros lo hagamos. Pero a su vez, el primer circuito que les voy a simular va a ser este. ¿Dónde estás, cariño mío? Este. ¿Listo? Muchas veces ustedes preguntan, profe, ¿y cómo será sin relé? ¿Sí? ¿Cómo trabaja un relé? ¿Cómo se simula un relé en Spice? Entonces, muchachos, aquí hay un relé. Y lo más chévere es que funciona. ¿Vale? ¿Qué es el relé? El relé se simula con este circuito. Con este. ¿Vale? Esto es en Spice, en cualquier simulador lo pueden buscar como SW, un switch controlado por voltaje. Un relé es un switch controlado por voltaje. En los simuladores no van a encontrar ¿qué? Un relé, ¿de acuerdo? La palabra relé o relay en inglés. El caso es que es un switch controlado por voltaje. Hay muchos modelos para simular el relé. ¿Listo? Porque técnicamente lo que tiene el relé es unos contactos y en la parte de acá tiene una bobina. Entonces podríamos jugar con una bobina, podríamos simular una bobina, pero pues fácilmente se simula con una resistencia, no necesitamos nada más, ¿vale? Les voy a mostrar cómo funciona este relé porque lo voy a usar en muchas simulaciones de lo que voy a hacer de aquí para adelante, ¿vale? Adicional a eso, entonces tengo esta resistencia que estoy simulando la resistencia del relé. Le pueden colocar cualquier valor, no interesa. ¿Listo? Simplemente necesitamos una bobina para que haya un voltaje entre este punto y este punto, que sea el voltaje de umbral, el voltaje que el relé necesita. Cuando ustedes compran un relé, por lo general los relés ¿de qué voltaje es? ¿De qué? De 5 voltios. Casi todos son de 5 voltios, aunque hay relés de 3.3, hay relés de diferentes voltajes, pero el que nosotros siempre usamos es de 5 voltios, ¿vale? Entonces, ¿cómo simulamos 5 voltios aquí? Eso es lo que voy a hacer, ¿listos? Yo sé que esto lo van a, de aquí más adelante, lo van a estar simulando un montón, ¿listo? Y les va a estar sacando muchos problemas. El caso es que este, que es el switch controlado por voltaje, se simula, se modela de esta forma. Lo importante de él es entender este comando. Ah, no, profe, ya con ese comando, listo, chino, váyanse para Proteus, lo necesitan, váyanse para Orcal, lo necesitan, váyanse para donde quieran, lo necesitan, porque en toda parte necesitan esto. ¿Listo? Palabra reservada de este elemento SW y por eso aparece SW acá. ¿Listo? De switch. El nombre del elemento, yo le puse relé. Usted le puede colocar lo que quiera. ¿Vale? Punto model del relé, que es un switch, es este, que es R-on. La resistencia cuando está prendido. ¿Listo? ¿Y cuándo está prendido? Pues cuando él funciona. Cuando él hace este contacto aquí y cierra, ¿cuánto es la resistencia que hay aquí? 1 ohmio. Y entonces aquí queda una fuente, una resistencia y una resistencia. ¿Y esta resistencia de cuánto es? De 1 ohmio. Entonces, ¿cuánto valdrá la corriente? Pues el voltaje que tenga dividido sobre 201. ¿Listo? Entonces es una resistencia cuando está accionado el relé. La resistencia es de 1 ohmio.
Pero cuando no se acciona el relé, cuando está abierto, la resistencia es de 1 mega. Y ya ustedes saben que uno utiliza resistencias de 1 mega para emular ¿qué? Circuito abierto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la corriente, ¿va a haber corriente? Sí, pero va a ser muy pequeña. ¿Listo? Le pueden colocar 10 megas, 100 megas, 1000 megas si quisieran ustedes colocarle, no importa. Pero esto es cuando él está abierto, esta resistencia cuando está cerrado. ¿Qué es VT? Muchachos, en electrónica, cuando ustedes vean por cualquier lado VT, voltaje threshold, voltaje threshold, y el voltaje threshold no es nada diferente a voltaje de umbral, el umbral. ¿Listo? ¿Y qué es el voltaje de umbral? Pues simplemente el voltaje que necesitamos para que él accione. Este man tiene 3 posibilidades de usarse. La más típica, con la que nosotros nos casamos por lo general, nos dice que el voltaje de histéresis es 0. ¿Listo? ¿Y qué es el voltaje de histéresis? El voltaje de recuperación. ¿Ya? Pues simplemente ustedes hacen un pique de 100 metros y ustedes terminan mamados. La capacidad que tienen algunos de recuperarse más rápido es el voltaje del threshold. Perdón, el voltaje de histéresis, el de recuperación. El que esté entrenado pues va a recuperarse mucho más rápido que otros. ¿Y eso de qué sirve aquí? De un montón. Porque nosotros simplemente escuchamos en el relé que él comienza a hacer pero hay unos que se recuperan más rápido, hay otros que son mucho más lentos. Entonces, como son más lentos, son más rápidos, pues lo vamos haciendo aquí. ¿Listo? Entonces, explicado ya este comando, pues ¿qué es lo que nos queda? Pues entenderlo, cómo funciona. Para eso, yo he puesto acá, ¿listos? Lo siguiente, el voltaje de umbral de este man, ¿cuánto es? 2 voltios. Necesita un voltaje a la entrada de 2 voltios. ¿Para qué? Pues simplemente para que este man switche y se cierre. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en este otro lado puse un divisor de voltajes y una fuente pulsatoria. Profe, ¿pero para qué puso un divisor de voltajes? Pues porque me dio mi buena voluntad de colocar un divisor de voltajes. El voltaje de esta fuente de pulso, ¿hasta qué valor va? Entre 0 y 5 voltios. Entonces va 5 voltios allá aquí cuando está la señal digital. Cuando hay 5 voltios, entonces ¿qué voltaje va a haber aquí? 2.5. Por tanto, el relé tiene que accionarse. ¿Listo? Cuando haya un 1 digital aquí, se tiene que accionar. Y cuando se accione, ¿qué va a pasar con la línea de potencia? Con lo que yo estoy controlando. Pues entonces yo coloqué aquí un motor, voltaje para el motor, resistencia del motor, como por decirles, ah, venga, ¿esto puede ser un motor? Sí, claro, estamos prendiendo un motor. Pero el caso es que no estoy prendiendo ningún motor, porque pues hubiera puesto un motor. ¿Se puede simular motores? Sí, hasta motores trifásicos. No hay problema. Pero, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es la fuente que estoy colocando aquí? Un archivo de audio. A mí me encantan los archivos de audio cuando trato de simular ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos escuchando, mas no viendo señales. ¿Listo? Entonces ya les pongo a funcionar este WAV para que sepan cuál es el archivo que estoy colocando como fuente de voltaje aquí. Cuando este man comience a prenderse y a apagarse, pues se va a generar algo. ¿Y qué es lo que yo voy a generar? En este momento no estoy generando nada. ¿Listo? En este momento no estoy generando nada. No lo tengo. Pero podríamos colocar, por ejemplo, el voltaje que hay en el relé o algún voltaje o alguna corriente, no importa. ¿De acuerdo? Entonces, arranquemos. Ahorita ponemos a generar archivo, pero se nos va a demorar. Entonces, muchachos, arranco la simulación de este circuito. ¿Se nos va a demorar la simulación? Sí, se nos va a demorar. ¿Por qué? Porque está leyendo este archivo. Aparte de que está leyendo este archivo, en la línea de potencia del relé
también está haciendo, hay una señal pulso aquí. Entonces imagínense lo que hace el simulador. Entonces en cada uno de los intervalos que les dije que era 0.1 milis, en este lado y en este lado está haciendo cálculos matemáticos. ¿De acuerdo? Entonces ahí va cargando cositas. Vamos a ver ahora qué es lo que al final sale, que es a la larga comprobar lo que está haciendo el relé. Para que ustedes entiendan, pues lo que se está simulando es que cuando haya una señal 0 aquí a la entrada, ¿listo? Pues está apagada. Se prende. La luz para nosotros, ¿qué va a hacer? El motor, el audio. ¿Quién es el relé en este caso? Aquí, este interruptor. ¿Listo? Muchas veces nosotros no entendemos cómo simular el relé, pero todos ustedes saben cómo funciona un relé y terminan usando relés. ¿Listo? Como estamos trabajando el régimen digital de los transistores, para mí es fundamental que entiendan cómo simular el relé, porque yo ahora, digamos la clase pasada, pusimos a trabajar un transistor, le vamos a sacar un relé. Ah, pero con un BJT, sí, pero el cuento es que también me voy a meter con el MOSFET. ¿Por qué? Porque el BJT es muy buen interruptor, pero comparado con el MOSFET es muy mal interruptor. ¿Listo? ¿Por qué se los digo? Porque si fuera bueno el BJT, pues en nuestros bolsillos, en el consumo electrónico que tenemos hoy en día, existiría más BJT. Pues no lo hay. ¿Qué es lo que tenemos en el bolsillo? Puros MOSFETs. Es más, muchos de ustedes me imagino que los he visto haciendo un montón de robots y un montón de elevadores y están trabajando con motores. Me imagino que están trabajando con puentes H. ¿Cierto? ¿Y los puentes H con qué lo están simulando? Ay, simulando, profe, ni se me había ocurrido simularlos. Pero entonces, ¿qué elementos están utilizando? MOSFETs. O alguno, levanten la mano quien está haciendo un puente H con BJT. Todos con MOSFETs. Pero nadie lo simula. ¿Sí ven? Entonces, muchachos, ya aquí terminó. ¿Qué fue lo que le dije? Uy, profe, pero ¿por qué simuló solo 2 picos la señal? Entonces, esos son cositas que yo les decía a ustedes. Miren este 2 que está aquí, se los voy a mostrar acá. Aquí en la fuente. Entonces le dije, aquí en el número de ciclos. No importa que la simulación sea un montón, él me va a dibujar solo 2. Porque no necesito más. Entonces yo pongo esos 2 valores. ¿Listo? Aquí está. Entonces, muchachos, ¿qué fue lo que obtuvimos? Vamos a analizar lo que obtuvimos. Voy a borrar esa roja. ¿Listo? Entonces, tengo la señal de entrada que es la verde. Aquí se ve la señal de entrada. Y la señal de entrada la tengo entre 0 y 5 voltios. Pero si ustedes se dan cuenta, yo no estoy subiendo rápidamente. Le puse una rampa, le puse un tiempo para hacer más otra figura, no una señal cuadrada completamente, sino un ¿qué? Ay, un polígono. ¿Listo? Entonces ya tengo esa rampa. También le estoy dibujando aquí BX. Y en el circuito, ¿qué es BX? Vengan, ponemos aquí, ponemos acá. BX es el voltaje de la bobina. Porque dependiendo cómo cambie aquí, pues el voltaje de la bobina también va a cambiar. Y entonces, ese BX, ese voltaje de la bobina, también está llegando a 2.5 voltios, como dijimos.
y tiene una misma forma que la señal de entrada. Perfecto, un divisor de voltajes. Está a la mitad del voltaje, el otro voltaje pues está ahí. ¿Listo? Esto es lo que nosotros llamamos la línea de control en el relé, lo que está controlando la conmutación. En el otro lado, ¿qué está? Aquí yo le estoy dibujando la corriente en el motor, o sea, la corriente que está pasando por la resistencia en el circuito de potencia. Y miren qué es lo que está pasando. Cuando la señal es cero, pues el relé no está prendido, no hay corriente, está abierto. ¿Qué significa? Está apagado el motor. ¿Listo? Y está apagado ¿hasta qué punto? Hasta que... Mierda. Ya pues. ¿Sí? Entonces, está apagado ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que el relé cambia. ¿Y el relé cambia en 2.5 voltios? No. El relé cambia en 2. Y se los voy a mostrar. ¿Cómo sabemos y hacemos eso? Pues simplemente le vamos a decir acá, venga, quiero ver el voltaje que hay en 2 voltios. Y subamos a 2 voltios. Muy sensible aquí. ¿Listo? Y miren que, bueno, está muy sensible. Entonces, si está aquí a 2, miren que automáticamente hay corriente. O sea, switch on. ¿De acuerdo? No es en 2.5, que miren el pico aquí a 2.5. Es en 2. Es el voltaje de umbral. Quiero que lo entiendan porque muchas veces, muchos circuitos que ustedes implementan con 5 voltios un relé, no les funciona. ¿Y por qué no les funciona? Pues porque el relé necesita 5 voltios. ¿Sí? ¿Y eso en dónde va a pasar? Yo ahorita les estoy mostrando es cómo funciona el relé. Nada más, no nos interesa nada más. ¿De acuerdo? Pero cuando nos pasemos al transistor y se lo coloquemos al transistor, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy tratando de decir. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocarle al voltaje de umbral del sensor, del relé, le voy a colocar al voltaje 3 voltios, por ejemplo. Entonces el relé se supone que se dispararía en 3 voltios, ¿cierto? No le voy a poner 24, le voy a poner solo 10 segundos. Voy a reducir aquí un poco el tiempo de simulación. ¿Listo? Y miren lo que pasa con el relé. Aquí se supone que tendría que dispararse donde se nos estaba disparando, ¿cierto? Pero miren el relé. Hay corriente. ¿Qué significa? Está disparado. Está completamente disparado. El relé no está funcionando, muchachos. Debería estar conmutando. ¿Listo? Para eso sirve el voltaje de umbral. ¿Vale? Para eso sirve el voltaje de umbral. Así es como funciona un relé. ¿Vale? Así es como se simula un relé. ¿Vale? Pero ahorita, entonces pongamos este relé al transistor. A un 2N2222 y cambiamos el transistor por otro transistor, por el BCY, el que sea. ¿Listos? Y miremos cómo cambia el circuito. ¿Qué es lo que de cierta forma pasaría? Miren, el relé no está conmutando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Significa que nuestro circuito de relé está perfecto, está funcionando muy bien. Cierro esto y entonces me voy aquí, drive inversor con el relé. Ah, no, este es el no inversor, no me adelante. Este es relé audio. Ah, este sí está generando el audio. Y vamos a ponerlo acá.
les pongo aquí y les pongo acá, muchachos. Este va a simular hasta 10 segundos cada 0.5 y ya ese terminó. Entonces, voy a cargar acá señales. Aquí yo les recomiendo no cargar todo sobre el mismo plot, porque hay diferentes líneas. ¿Qué se trata de diferentes líneas? Hay dos circuitos aislados que se pueden ustedes enredar. El primero, la señal de control, y entonces aquí tenemos nuestra señal de control, el voltaje de entrada y Vx, igual que lo teníamos ahorita. ¿Listo? No va a cambiar, ahí lo tengo. Voy a agregar otro plot, para la línea de control. Y acá voy a cargar el voltaje del relé. ¿Vale? Y ahí obtengo el voltaje del relé. ¿Qué es el audio que yo les estoy colocando aquí, muchachos? Lo que yo quiero que ustedes entiendan. Entonces, pues resulta que aquí el archivo que estoy colocándole a la entrada aquí como voltaje de motor es esto, que dura 10 segundos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama 2K? Porque es una frecuencia 2K. Y porque simplemente uno, pues, con generadores de audio en celulares, uno lo genera y lo graba. ¿De acuerdo? Bueno. Con base en eso, entonces, yo en la misma simulación le estoy diciendo, venga, ármeme un archivo que se llama relé.wav de 8 bits con un muestreo de 44.1K del voltaje que hay en el relé. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo que esta señal roja me la convierta en audio. Se supone que debe estar apagada. Aquí debe sonar, cuando lo prenda, debe sonar. En este caso va a estar apagado durante 1 a 4, 3 segundos. Después se va a volver a prender durante un segundo algo y se va a volver a apagar y va a volver a sonar. Entonces miremos el archivo que acabo de generar que se llama relé. Aquí está. ¿Sí? Es lo mismo que ustedes están haciendo con LEDs, pero yo lo estoy haciendo con simulación y generando audio. ¿Sí? Entonces le pongo un poquitico más de sustancia a la simulación y ya sé que está funcionando. Ya sé que me está funcionando. ¿Listo? Ya puedo jugar con otras cosas. Ese es el objetivo. A mí me encanta. Desde pandemia, cuando no podían prender un LED, cuando no tenían un LED, pues yo encontré este simulador y este simulador, muchachos, también hace eso con imágenes. ¿Vale? Uno puede trabajar con imágenes. Pero, pues bueno, somos reacios a simular. ¿Qué se le puede hacer? Drive inversor con relé. Aquí está el drive inversor. Entonces resulta que nosotros la clase pasada estuvimos trabajando ¿con quién? Con un circuito muy parecido a este. ¿Listo? Que si ustedes recuerdan, esta resistencia no era de 600, esta resistencia era de 1K, ¿cierto? Y esta resistencia que habíamos calculado, decíamos que era de 36.6K aproximadamente, y que más o menos nos servía muy bien a 25K. Pues pongámosle esos valores, eso no hay ningún problema, ¿listo? Entonces pongámosle a esa resistencia de la bobina 1K y a esta pongámosle, bueno, 33K, ¿listo? Estoy cumpliendo, estoy sobre el régimen digital, ¿listo? De este transistor. No miren esta parte, simplemente aquí lo que estábamos haciendo en la clase pasada. Y ese fue el último cálculo que hicimos. Ahora, la señal digital la voy a colocar entre 0 y 3.3 voltios. ¿Sí? ¿Y por qué entre 0 y 3.3 voltios? Pues porque viene de la señal digital. Algunos, por ejemplo, la ESP32, por lo general, le saca uno 3.3 voltios o le puede sacar los 5 voltios. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero entonces, ¿cuál es el temor de nosotros? Profe, es que si se nos quema.
es que si se nos quema, ¿sí? ¿Qué hago si se nos quema? Perdón. ¿Qué hago si se nos quema? ¿Qué pasa si se nos quema? ¿Qué pasa si yo llego y pucha, y le pongo el motor y el motor me quema? El motor se lo quema. ¿Sí? ¿Por qué se lo quema? Porque es que un motor me va a pedir mucha corriente y la parte digital no maneja corriente. Por eso este tipo de circuitos se llaman drivers. ¿Listo? Drivers. Porque nos van a manejar la corriente que necesitamos. En ese sentido, ¿listos? En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a requerir nosotros? Entonces, tengo la señal digital, la línea de control está acá, muchachos. ¿Qué me permite a mí colocar el relé? Aislar con la línea de potencia. Si el motor tengo un corto aquí, nunca va a pasar nada a la señal digital. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puedo usar yo en vez de un relé? Pues un optoacoplador. ¿Sí? Un diodo, pongo un diodito aquí, emisor de infrarrojo, y aquí tengo el fototransistor. Y aislé el circuito de la línea de control, la línea de potencia. ¿Listos? Siempre entiendan que cuando ustedes trabajen en electrónica, la línea de potencia, aíslen la línea de control. Optoacoplen. Optoacoplen. Es lo mejor para ustedes, para que no tengan ningún tipo de problema. ¿Listos? Pero acá no estoy optoacoplando. ¿Se puede optoacoplar? Sí, pero yo estoy colocando su relé. ¿Listo? Más adelante pondré un optoacoplador. Bueno, más adelante. ¿Listo? Ya tenemos que este man tiene régimen digital. Este man ya está haciendo régimen digital. Porque esto ya lo simulamos nosotros. Sale. ¿Qué es lo que yo tengo en esta parte de acá? El motor. Perdón, la fuente que alimenta el motor. Una resistencia que me está simplemente haciendo que es el motor. ¿Listo? Que si es un bombillo, pues el bombillo tiene una resistencia. Si es un motor, tiene una resistencia. Si es lo que sea, tiene una resistencia. ¿Listos? Y mi circuito. ¿Cómo estoy modelando? Exactamente lo mismo, muchachos. Igualito. Y estoy generando un archivo de audio que se llama relé raya piso bjt.wav. Ese es el archivo que estoy generando. De 8 bits, una tasa mensual de 44.1 kilobytes y el voltaje en el relé. ¿Vale? Entonces, voy a sacar el voltaje aquí. Eso es lo que voy a hacer. Se supone que estaba haciendo el régimen digital. Pues hagamos, miremos a ver cómo se comporta ese circuito, muchachos. Y ahí perdonen, porque tenemos que ser pacientes. Porque aquí la simulación hasta 10, hasta que leamos. Pero si ustedes se dan cuenta, ya nos está graficando, pues nos está conmutando. Pero quiero que entiendan la lógica también que existe acá. ¿Listos? Porque ustedes me van a decir, profe, pero aquí, ¿por qué está en 1 la señal del relé? ¿Por qué está en 1? ¿El relé cómo está aquí? El relé está apagado. Si este es el voltaje que hay, la corriente es 0. ¿Cómo así? Claro, está abierto. ¿Cuánto es la corriente que hay aquí? 0. ¿Cuánto hay el voltaje en la resistencia del motor? Si la corriente es 0, 0. Entonces todo este voltaje ¿dónde está? En el relé. Y yo estoy graficando el voltaje del relé. Entonces sí está bien. Cuando se pone en 0, ¿cierto? ¿Por qué se pone en 0? Porque pues se switchó. Se cerró. Y el voltaje del relé pues está a tierra. Lo tienen que entender. Porque lo pueden entender o por voltaje o por corriente. Entonces, ¿cómo así por corriente? Voy a agregar otro plot. Y ese plot, ahí todavía está simulando. A trace y la corriente de motor. ¿Listo? Y entonces la corriente de motor me va a decir, ah, venga,
está apagado, se prendió, se apagó, se prendió, se apagó. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, ahí ya tenemos nuestro circuito. ¿Dónde? ¿Listo? Entonces ahí ya está funcionando Sí, nuestro también. circuito, ahí se supone que está generando, aquí es donde va, ya acabo de terminar la simulación. Muchachos, son 10 segundos, pero es que le estoy pidiendo que genere un archivo audio. Profe, la azul, ¿qué gráfica es? Que no sé. La gráfica azul dice BC, el voltaje del colector, o sea, la salida, voltaje colector emisor, que se supone que con respecto a la entrada, nosotros dijimos, esto es un inversor si lo saco por el colector, es el inverso, pues miremos. Entonces aquí tengo la señal, listo, digital, 0, 3.3 voltios, según como lo definí. En el colector que tengo, está invertida. Cuando está en 0, está en 1. 5 voltios, baja. Recuerden, si alcanzan a ver bien acá, no es 0. No es 0. Tiene que ser 0.2, 0.1. Recuerden que es el voltaje de saturación del transistor. Eso no se nos puede olvidar. Esto nunca va a ser 0. Y entonces aquí está la señal, es inverso. Y acá el voltaje y aquí la corriente. ¿De acuerdo? O sea, ¿está funcionando? Sí, está funcionando. ¿Con un 2N2222? Sí, está funcionando con un 2N2222. Y pasamos a escuchar la señal relé BJT. Aquí está. Se apagó y se prende durante 4 segundos. ¿Listo? O sea, que después de esto se lo podríamos colocar a lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque va a funcionar. Ese régimen digital. ¿Se acuerdan que nosotros también dijimos, venga, y si esta resistencia es más grande, perdía el régimen digital? ¿Se acuerdan? Que nosotros la tuvimos que comenzar a bajar. Estábamos casi en el límite de funcionamiento. Entonces, venga, nosotros pongámosle 100K. Nos vamos para arriba. Y entonces se la ponemos. ¿Sí? Por eso a mí me encanta simular, muchachos. Porque aquí yo me pregunto y yo lo pongo a simular. Ya está. En cambio, si estoy en el laboratorio y comienzo a hacer este tipo de cosas, pues no sé si me está funcionando o no me está funcionando. No sé si estoy en régimen digital, no sé si estoy saturando a este man, no sé. En cambio aquí ya hice la comprobación de la saturación de él, ya lo entiendo dónde está, ahora puedo simular diferentes comportamientos y saco lo que yo necesite de él, ¿de acuerdo? Y ahí va funcionando. Y entonces, profe, pero también está funcionando. Ojo, si no, yo simplemente les estoy contando cómo se está generando la señal y todo el cuento, ¿cierto? Pero deberían estar fijándose en los voltajes y en los valores de corriente, porque todo eso se puede calcular. ¿Listo? Es decir, ¿cuánto sería la corriente aquí cuando esto funciona? ¿Cuánto sería el valor pico de esta señal? Tendríamos que ver cuánto es el pico de la señal para mirar este voltaje dividido sobre cuánto sería. Entonces, más o menos el pico de esa señal, digamos que es, y miren que ni siquiera está sobre 0. ¿Sí? O sea, está movido. Eso está movido. Aquí la corriente sí está sobre 0. Aquí está movido. Y ahí sigue, y sigue, y sigue simulando. ¿De acuerdo? Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el relé como resistencia de colector. Y está perfecto. Así va a funcionar. ¿De acuerdo? Cuando ustedes utilicen un relé conectado aquí, hay que tener cuidado con algo. Las bobinas autoinducen energía. Y si ustedes utilizan relés dentro de líneas de control, tienen que proteger el circuito con un diodo inverso. Un diodo en inverso a la bobina. Es decir, yo aquí estoy jugando con una resistencia, pero si es un relé real, ustedes le colocan una bobina.
al circuito. Le tiene que colocar un diodo polarizador en inverso a la dirección de corriente del circuito. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando él cambia sus contactos, él tiene campo magnético y autoinduce corrientes parásitas que les puede dañar el circuito. ¿Por qué se las puede dañar? Porque es que cuando se autoinduce la corriente, ¿para dónde va? ¿De dónde viene esta señal digital? De la parte de control. Y no hay cómo está aislado, no está aislado. Entonces, al polarizarlo en inverso este diodo, cuando autoinduzca corriente, se va a polarizar el diodo en directo. Porque la corriente va así. Ah, pero está en inverso. Pero cuando él induce, automáticamente este man se pone en directo y cortocircuita la bobina. O sea, rápidamente esas corrientes parásitas que son grandes se van a hacer. ¿Listo? ¿Y por qué circuito? Por este nomás. Entonces, mucho, en electrónica, mucho se hace con esos diodos para eliminar las corrientes parásitas por autoinducción. Siempre que tengan bobinas, la solución va a ser colocar diodos. ¿Listo? Entonces, aquí terminamos. Funcionó. Tendríamos que comenzar a calcular las características para saber cómo está funcionando o cómo no está funcionando. ¿De acuerdo? Ojo, estoy haciendo una simulación del relé a 4.5 voltios. ¿Listo? Se supone que es a 5 voltios. Se supone que es a 5 voltios, ¿de acuerdo? El relé se supone que se activa a 5 voltios. Para que esto se suponga que es a 5 voltios, el voltaje que debe haber aquí, ¿cuánto debería ser? 0. Porque la fuente es 5 voltios. Y ustedes ya saben que esto nunca va a ser 0. Nunca. ¿Listos? Y entonces, si se dan cuenta, ¿dónde se refleja eso? Porque nosotros cambiamos esos 100K, ¿no? Ustedes dicen, ah, no, profe, está funcionando. Sí, pero miren lo que está pasando acá. Este voltaje es más grande. ¿Listo? O sea, que él se está saturando, pero el voltaje que hay en el colector y el emisor, cuando está saturado, es mucho más grande. Hagamos una malla, 5 voltios, se supone que esto es 4.5, se supone que esto debería ser 0, pero ya no es 0. Entonces la probabilidad de que este no funcione, estamos a esto. ¿Listos? Se los voy a mostrar. Subámosle entonces esta resistencia a 120K. Y con esta última simulación, entonces vamos a pasar a otro circuito inversor. Y entonces, ya de entrada ustedes se dan cuenta que el relé ya no está funcionando. Porque debería apagarse. La corriente debía estar apagada. El voltaje apagarse en esta franja, ya no se apaga. ¿De acuerdo? O sea, ya no está conmutando el transistor. Ya no está prendiendo y apagando el régimen digital. Esos son digamos que los problemas o los inconvenientes cuando nos enfrentamos al laboratorio y cuando ustedes dicen, oiga, ¿tiene una resistencia de tanto? Venga a ver si me funciona. ¿Listo? Tienen que tener ustedes muchísima experiencia para saber que eso les funciona. Mi invitación es a que, si ustedes pueden gastarse un poquitico entendiendo qué es hacer la simulación, pues ustedes rápidamente sacan y ustedes se van al laboratorio, montan y adiós pues. Pero ustedes hacen todo al revés. Montan primero, no les funciona y se van al simulador para saber por qué no les funciona. ¿Sí? Los que hacen simulación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no está funcionando. Pero, miren ahora esto. Está casi sobre ¿cuánto? Sobre 0,5 voltios. ¿Listo? Entonces,
Si la fuente es de 5 voltios y esto se está quedando con 0,5, el relé necesita 4,5. Pues no. Ustedes no se la pueden jugar ahí porque miren, sobre 4,5 este man no se está activando. Necesitamos un poquito más. Y eso que yo lo tengo con 4,5. Porque si yo se lo pusiera con 5, no funciona nunca. Y ese es el error que nosotros cuando estamos jugando por primera vez con un berraco relé, le colocan a ustedes a un transistor de estos, no funciona. La fuente BCC tendría que ser más alta. Tendría que ser 6 voltios. Tendría que ser 9 voltios. ¿Pero por qué? Pues porque este man necesita ¿cuánto? 5 voltios. ¿Listo? Con una fuente de 5 voltios no podemos hacer funcionar el transistor y la bobina del relé para que funcione perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos, mientras ahí va terminando? Pues ahora, cambio de tercios. Yo les dije que íbamos a estar comparando entre quién y quién. No, pues cerremos la simulación y cerremos este circuito. Voy a estar cambiando y me voy para un transistor que es el que particularmente a mí me encanta. ¿Listo? ¿Y por qué a mí me encanta? Pues porque este man fue el que me permitió estar con ustedes aquí como profesor hace 30 años. ¿Listo? Mi trabajo de grado en la Nacional, como ingeniero electricista, fue estudiar a este man. ¿Sí? ¿Cómo así? Claro, mientras que ustedes estudian electrónica, ¿listos? A ustedes les da miedo altas corrientes, altos voltajes, pues yo soy electricista, no tengo problema de bajarme a los niveles de electrónica y pues puedo trabajar también con niveles altos de energía. Es la gran diferencia entre el electricista y el electrónico. Estudiamos esto. ¿Qué es esto? Un transistor MOSFET. MOSFET de enriquecimiento. ¿Listo? ¿Qué característica tiene él? Si ustedes comienzan a pillarse detalles en la simbología, esto está a trazos. ¿Qué significa? No tiene canal. No tiene canal. ¿Qué significa que no tenga canal? Nosotros estudiamos el JFET, que era el de agotamiento, y yo les decía, cuando la llave está abierta, pasa agua. Pues este man, la llave está abierta, no pasa nada porque el tubo está partido. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que si no hay voltaje de entrada, pues tampoco hay corriente. ¿Vale? ¿Cómo funciona este transistor? Por enriquecimiento, por acumulación. A medida que hay campo eléctrico, el voltaje comienza a generarse aquí, hay campo eléctrico, se comienzan a traer, dependiendo si es de canal N o canal P, se comienzan a traer electrones. Se forma el canal y comienza a cruzar. Imágenes de memes típicas que pues, a ustedes consumen más memes, ¿cierto? Entonces, entre un palo y otro palo, ¿cómo hacen ustedes un puente? La fácil es traer un montón de gente, porque es muy fácil que ahí uno tira una piedra y entonces, uy, ¿qué pasó? Tira una piedra y se empieza a llegar de gente, ¿sí o no? A buscar la piedra. Después de que está toda esa piedra, esa gente pues pasen caminando por encima de ellos. Ya está. Es una analogía tonta, pero es que así es como funciona el MOSFET. El MOSFET no tiene nada, es un hueco. ¿Vale? Tiran una piedra. ¿Quién va a tirar la piedra? El voltaje de esta fuente. ¿Y el voltaje de esta fuente qué va a hacer? Nuevamente, entre este punto y este punto está el voltaje gate source. Genera un campo eléctrico. Y esto es un FET, un transistor de efecto de campo eléctrico. Entonces, genera el campo eléctrico. ¿Qué es lo que hace? Atrae electrones. ¿Y por qué electrones? Porque este es un canal N.
y entonces puros electrones comienzan y empieza a llenarse esto de electrones. Genera un camino y comienza la circulación de corriente. ¿Vale? Pero para poder entender eso, necesariamente este transistor va a necesitar un mínimo de transistores en esta zona. Mínimo de transistores, mínimo de electrones en esa zona. ¿Listo? Ese mínimo de electrones en esa zona lo va a producir el voltaje threshold, voltaje de umbral. Este transistor tiene un voltaje de umbral. El voltaje de umbral de un transistor MOSFET, ¿quién lo da? El fabricante, dependiendo de la cantidad de electrones que tengan, libres, dependiendo de un montón de características. ¿Listos? El JFET es un transistor muy sencillo de trabajar. El FET, el MOSFET, también es muy sencillo de trabajar, pero para trabajar con él tiene cualquier cantidad de parámetros. ¿Listos? Entonces va a ser mucho más complicado. No, va a ser de más cuidado. Complicado, no, este va a ser mucho más sencillo. Entonces, ¿por qué digo que va a ser mucho más sencillo, muchachos? Porque este transistor va a funcionar de la siguiente forma, en 3 regiones, igual que el FET normal. La primera región, ¿listos? La primera región va a ser cuando el voltaje gate source es menor que el voltaje umbral. ¿Listo? La energía que hay aquí es menor para construir el canal del transistor. Por tanto, ¿cuánto vale la corriente en el drain? ¿Cuánto vale la corriente en el drain? ¿Ah? ¿Cuánto? Les estoy diciendo que se necesita un voltaje de umbral. ¿Listos? Si el voltaje es menor que ese voltaje de umbral, ¿qué corriente hay por acá? Listo, primera región, corriente, y de cero. ¿Ya? O sea, funciona como un diodo, profesor. Sí, pero no es un diodo. ¿Vale? La segunda zona, muchachos, la segunda zona es cuando el voltaje VGS es mayor que el voltaje de umbral. ¿Listo? La corriente drain, ¿vale? Y aquí es por lo cual no gusta tanto el MOSFET, es por la cantidad de parámetros que tiene, y ya les voy a ir explicando. Entonces la corriente de drain, ¿a qué es igual? A un parámetro K, el voltaje VGS menos el voltaje de umbral al cuadrado, multiplicado por 1 menos 2 lambda por el voltaje drain source, 1 más, perdón. Y entonces aparece miércoles lambda, ¿y de dónde es el lambda? Y, ¿listo? Simplemente voy a hacer unas aproximaciones y frescos. El voltaje de un MOSFET es de esa forma. ¿Listo? El voltaje, la corriente de drain es igual a K VGS menos VT. Pero siempre y cuando el voltaje drain source del punto de operación, ahorita vamos a hacer un ejemplo, el voltaje drain source sea mayor o igual al voltaje pinch off, que es el voltaje VGS menos el voltaje threshold. ¿Listo? Y si se cumple todo esto, nosotros decimos el transistor está en la zona de corriente constante o de amplificación. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, uy, pero todo eso hay que hacerle. Sí, es una bobada. No hay que hacer mucho. Y se van a dar cuenta ahorita cuando hagamos un ejemplo. ¿Listo? El caso es que, nuevamente, el voltaje VGS es mayor que el voltaje threshold. Entonces la corriente de drain es igual a K VGS menos VT al cuadrado, pero va a estar en la zona. Esta es la forma de determinar la zona de operación. El voltaje drain source tiene que ser mayor o igual al voltaje gate source menos el voltaje de umbral. Profe, todo eso, fresco, es muy sencillo, créanme. ¿Cuál va a ser? ¿Dónde va a comenzar el problema? Con el K. Si nosotros quisiéramos simular esta vaina, ¿vale? Ya se los voy a mostrar.
¿Por qué con el K? Porque resulta que el K, esa K es igual a Kp sobre 2 por mu cox w L. No, perdón. 1. ¿Sí? Y entonces uno comienza a decir, fue pucha, y con razón no gusta tanto este MOSFET. Claro, porque cuando comienza uno a meterle las características del semiconductor, pues el cuento cambia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es mu? Permeabilidad del material. Y la permeabilidad, ¿qué tan permitible es? ¿Qué tanto se mueven los electrones dentro de este semiconductor para formar el canal? Cox, la capacitancia ¿de dónde? Pues la capacitancia del metal óxido del semiconductor. W y L, el largo del canal, el ancho del canal del transistor. Cuando se arman los electrones, ¿qué tan ancho es y qué tan largo es? Y con eso también se juega. Entonces, cuando yo comencé a trabajar con el MOSFET y lo estudiamos para hacer nuestro primer circuito integrado, nosotros teníamos que trabajar con todos estos parámetros. Y la tecnología que yo trabajé fue la CMM25. CMM, Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona. 25, 2.5 micras. ¿Qué significa? Que el largo del transistor es de 2.5 micras. Y nosotros teníamos el derecho, o podíamos jugar con el ancho del transistor. ¿Para hacer qué? Pues para hacer lo que quisiéramos. Y cambiar la característica del Kp. O sea, nosotros éramos los fabricantes. Nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para no perdernos con todo un montón de parámetros? Lo único que vamos a trabajar, y lo bacano de esto, es que vamos a trabajar este K directamente y el BT. Por eso, yo genero un archivo TXT y les voy a demostrar que con estos dos elementos, pues uno puede hacer cálculos teóricos igualitos que el simulador. ¿Vale? Como se los he venido mostrando. Pero a la larga va a cambiarles un montón cuando nosotros coloquemos un transistor real. Porque solamente estamos trabajando con dos parámetros y estamos haciendo chambones otros tantos. ¿Listos? Entonces, muchachos, les comienzo a mostrar. Por ahora, este comportamiento. Pero va a existir un tercer comportamiento. ¿Listos? Y el tercer comportamiento es cuando BGS es mayor que el voltaje de umbral, o sea, el transistor funciona, hay canal. ¿Listo? Pero la corriente de drain, ¿a qué es igual? Y ahí es donde comienza Cristo a padecer. Ese hijo de madre nunca me la he podido aprender bien, entonces antes de... es trabajar el transistor en la zona del triodo. Y esa ecuación principal de este MOSFET está aquí. K VGS menos VTH al cuadrado mu, perdón, es K por 2 veces el voltaje de o el voltaje de drain source menos VDS al cuadrado. ¿Listo? Y eso se va a presentar en algo que nosotros llamamos la región triodo o la región ómica. Es decir, ustedes quieren hacer con este MOSFET una resistencia, deben ponerlo a trabajar en esta zona. ¿Y cómo sabemos que está en esta zona? Pues sencillamente el voltaje drain source va a ser menor o igual al voltaje VGS menos el voltaje drain. ¿Listos? Y ya está. Son las tres zonas de operación: corte, amplificación o la zona de corriente constante y la zona del triodo, la zona ómica. ¿Listos?
Entonces, nosotros alguna vez podemos jugar con el MOSFET en la zona óhmica. Si lo trabajamos comercialmente, es complicado. Pero si tenemos la forma de manipular las características físicas del transistor, lo podemos hacer. Les comienzo a mostrar, ¿vale? Entonces, muchachos, vamos a hacer la simulación de un transistor de esos y ahorita necesito que me ayuden a calcular. Primero, nos vamos a encontrar con un transistor que no tenemos ni idea. Sabemos que es un MOSFET y no sabemos qué es ese giro NMOS. No sabemos qué característica tiene, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos eso, lo mejor es colocarle y determinar puntos de operación, pero mediante simulación. O sea, lo mismo que yo estaba haciendo con ¿qué? Con el regulador. Los transistores NPN y PNP, los que están haciendo reguladores, es un circuito igual. Ah, venga, el voltaje drain source del transistor, aquí está, le puse 12 voltios, ¿vale? Por otro lado, tengo el voltaje del gate, y se lo pongo aquí, 5 voltios, pero yo pongo, entonces, incluyo un archivo nmos.txt, ahorita se los muestro, .op, quiero determinar punto de operación, y .dc, BGG, la fuente que está aquí, la voy a variar entre 0 y 9 voltios, cada 0.01 voltios. Y pues miremos qué es lo que quiero simular. Pues quiero encontrar la curva de transconductancia, la parábola, para saber en dónde es que está funcionando el circuito. Y simple, muchachos, corro el circuito y miremos qué nos arrojó. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de abajo tenemos el voltaje de la fuente, el VGG. ¿Y qué es lo que voy a cargar? Pues tengo el voltaje, pues la corriente de drain. Es la transconductancia, la corriente del transistor, aquí está. ¿Listo? Y ahí está la transconductancia, muchachos. Con el JFET, esta curva es igual, pero ¿está en dónde? En la parte negativa. ¿Listo? Está acá. Con el MOSFET, bueno, pero ¿por qué estaba en la parte negativa? Porque pues el voltaje, cuando el voltaje era 0, pues la corriente era máxima. Y después disminuíamos el voltaje y se nos disminuía la corriente, ¿de acuerdo? Eso era lo que pasaba. En este es diferente. Cuando el voltaje es 0, pues no hay corriente. Y 0, 0, 0, 0, hasta que hay corriente. Cuando comienza la corriente es que aquí está el voltaje threshold. Por aquí en este lado, nosotros podríamos decir, debe ser que como 2, 2.5, algo ahí, ¿cierto? Ahorita lo podemos mirar sin mirar el archivo del parámetro que tiene. Pero ustedes se dan cuenta que está alrededor de este valor. Y comienza a aumentar. ¿Vale? Ojo, es la transconductancia del transistor. Tenemos es que determinar en qué momento de esa transconductancia tenemos la zona del triodo, la zona óhmica o la zona de operación. ¿Listos? Muchachos, quiero que traten de entender lo mejor posible este transistor. ¿Por qué? Porque es que toda la tecnología en electrónica se basa en él. Absolutamente toda. Y todo lo que ustedes consumen en digitales es ese man funcionando. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de explicarles lo mejor posible. Ahora, si les muestro el archivo NMOS, que aquí está, es tan complicado como eso. Ahí ya estoy modelando un transistor. Y le dije, como les dije a ustedes, el VPO igual a 2. El voltaje de umbral de este transistor, ¿cuánto es? 2 voltios. Por eso es que ustedes lo están viendo como por aquí. Si hacemos un zoom o algo, 2 voltios. Antes de 2 voltios es 0. Y después de 2 voltios, pues comienza a funcionar. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que ustedes entiendan de este transistor es su ecuación. Esa ecuación se rige con K, la K, ¿listos? El voltaje VGS menos el voltaje de umbral al cuadrado. No es más.
Este transistor, este es el comportamiento. Si el voltaje VGS es 2 voltios, ¿cuánto les da la corriente? ¿Y de cuánto es? Si el voltaje VGS es 2 voltios, ¿cuánto les da la corriente? Fíjate. ¿Cuánto es VT? Pues mírenlo aquí, 2. Entonces, ¿cuánto les da la corriente? 0. 0. Tiene que ser superior a 2 para que comience a existir corriente. Profe, ¿y si el voltaje está por debajo de 2? Pues no funciona. No funciona el transistor. ¿Listo? Me dio por traerlo hoy. ¿Listos? Así funciona. Si el voltaje es menor al voltaje de umbral, la corriente es 0. ¿Por qué? Porque se necesita un... es como un diodo. ¿Listos? Por encima de 0,7 nota. Polarización directa. Pues aquí necesitamos que este voltaje que esté aquí sea mayor al voltaje de umbral. Ya. Si es menor al voltaje de umbral, no funciona el transistor. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el punto de operación. Y este Kp es igual a 2e a la menos 3. ¿Listo? ¿Y por qué lo puse así? Porque me dio la gana. Cuando ustedes no le definen acá un W y un L, él lo toma por defecto, como 100 micras. Los dos valores. Entonces 100 micras y 100 micras. Y yo les dije a ustedes W sobre L. ¿Cuánto da? 1. Entonces, esto no afecta. Ahora, esto que está aquí es K. Esto es igual a 1 sobre 2 mu Cox W sobre L. Y hay otros parámetros más, pero no los enredo. Entonces, yo no se lo defino en el modelo, esto es 1. Estos dos parámetros multiplicados se conocen como Kp. Por eso ya aparece Kp. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? Si Kp es 2 milis, ¿cuánto vale K? Es 1 mili. ¿Listo? Las unidades de esta K es miliamperios voltios cuadrados. ¿Listo? Esas son las unidades que tiene este man acá. Miliamperios voltios cuadrados. Profe, nos sigue enredando. No, frescos, nada de nervios. Hagamos un ejemplo y entendamos cómo este man nos puede servir como un interruptor. Y necesito entonces que me ayuden. ¿Con qué? Adivinen, calculando. Ustedes que son unos duros calculando. Ay, no vino el que era duro. No, no lo veo. No vino, ¿sí ve? Adivinen. Se quedó en el negocio. Ustedes sí se la montan al chino, ¿no? Muchachos, comencemos haciendo este cálculo. ¿Vale? Y necesito, entonces ahora lo vamos a entender. ¿De acuerdo? Primero, voy a poner aquí mi super hiper mega transistor. Se llama giro menos NMOS. ¿Vale? Giro menos NMOS, sí. Entonces, este giro menos NMOS, muchachos, ¿qué parámetros tiene? Entonces, tiene el voltaje de umbral es igual a 2 voltios y el K es igual a 1 miliamperio voltio cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Esos son los parámetros de este transistor. Con base en eso, tenemos una fuente de 7.5 amperios, perdón, 7.5 voltios. Tenemos una resistencia de 500 ohmios. Tenemos por aquí una fuente que voy a estar variando. ¿Listo?
Si yo le pongo a esta fuente 2 voltios, pues obviamente ustedes me van a decir, la corriente es 0, profesor, porque pues la ecuación, que no la puedo borrar, ¿de acuerdo? La ecuación para calcular la corriente del drain, ¿a qué es igual? K de GS menos el voltaje de umbral al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, si le ponemos el voltaje de entrada, ¿cierto? A este voltaje de entrada, entonces lo primero que vamos a hacer, voltaje de entrada o el voltaje de GG igual a 2 voltios. ¿Listos? ¿Cuánto vale la corriente de drain? ¿Ah? ¿Cuánto vale la corriente de drain? Entonces la corriente de drain es igual a 0. ¿Cuánto vale el voltaje de drain source? ¿Cero? ¿Cero es lo que va a sacar usted, hermano, respondiendo así? No, mentiras. ¿Listo? ¡Ojo! Yo desde el comienzo les dije que haya una corriente que vale 0. ¿Por qué carajo siempre la respuesta que uno busca más fácil es que el voltaje es 0? No. La malla de salida, miren aquí la malla de salida. ¿Y la malla de salida nos cambia? No, va a seguir igual que la del BJT. Entonces, aquí tenemos el voltaje drain source, esta y esta, la fuente BDB menos la corriente de drain por la resistencia de source, perdón, por la resistencia de drain. Esa es la ecuación. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de drain source? ¿Cuánto? 7.5 porque la corriente es 0, esto es 0, entonces el voltaje de drain source es 7.5 voltios. ¿De acuerdo? Ya. Ese es lo que nosotros encontramos cuando el voltaje de entrada es 2 voltios. ¿Listo? Listo, muchachos. Ahora pongámosle a esto voltaje de entrada igual a 3 voltios. Si el voltaje de entrada es 3 voltios, eso quiere decir que este voltaje que está aquí, que es el voltaje VGS, ¿cuánto es? 3 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, si son 3 voltios, ¿cuánto vale la corriente de drain? ¿Ah? Ay, ¿cómo lo sacaron? Pues 3 menos 2, 1 al cuadrado, 1 voltio al cuadrado, K, 1 miliamperio voltio al cuadrado, 1 miliamperio. ¿Difícil? No, no es difícil, es muy sencillo. Trabajar con el MOSFET es 1000 veces más sencillo que el BJT. El problema es que hay que saber dónde se para uno. ¿Listo? Sale. Encontramos cuánto vale el voltaje de drain source. El voltaje BS, ¿cuánto será? Ah, venga, si es 1 miliamperio y esto vale 500 ohmios y esto es 7.5, el voltaje de drain source es igual a 7 ohmios. Sale. Profe, es que todavía no entiendo. Listo, entonces hagamos que el voltaje de entrada es igual a 4 voltios. ¿Cuánto vale la corriente de drain cuando tenemos 4 voltios? 4 milis. ¿Ah? 4 milis. ¿4 milis? ¿Seguro? Sí. Listo. Entonces, ahí sí lo dice seguro, ¿no? ¿Y el BDS es igual a cuánto? ¿Perdón? 5.5. ¿Cómo es? Con los dedos no jodas. ¿Cuánto? ¿5.5 voltios? 5.5 voltios. ¿Listo? Sale. Pero profe, es que todavía no. Listo, entonces hagamos voltaje de entrada igual a 5 voltios. ¿Cuánto es la corriente de drain? A 5 voltios. 9 milis. 9 miliamperios. ¿Y el voltaje drain source sería igual a cuánto? ¿Perdón? 3 voltios. ¿Listo? Muchachos,
Esos son los cálculos más complicados que hay que hacer con este berraco. No hay que hacer más. Ese es el MOSFET. Esas son las cuadráticas que hay que resolver. Porque la característica del MOSFET, la principal característica y por la cual nosotros los tenemos en nuestros bolsillos, en nuestros celulares, es porque trabajan conmutando. Es porque su característica principal es prenderse y apagarse. Por eso lo tenemos nosotros ¿en dónde? En los sistemas digitales. Ahí está. ¿Cuántos de estos ustedes necesitan para hacer un flip-flop de esos sistemas digitales y todo lo que ustedes están entendiendo? Es para hacer una compuerta NOR. Primero, para negar necesitan uno solo. Para hacer una AND necesitan 4. Y comienza uno a trabajar con ellos. ¿Listo? Pero el caso, oiga, profe, ¿pero para qué sirven todos esos cálculos? Determinemos, muchachos, en qué zona de operación está. Allá están. Entonces, el primero, ¿en qué zona de operación está? ¿En qué? Está cortado, está en corte. El voltaje drain source es la fuente. ¿Cuánto es la corriente? 0. Recuerden siempre, la berraca recta de carga, muchachos. El voltaje máximo, la corriente 0. Corte. ¿Listo? Y lo tienen que entender, eso va a pasar con todos los transistores, no importa de qué familia, qué característica, cómo sea. Está corte. ¿Listo? Este que está aquí, ¿en qué zona de operación está? ¿Activa? ¿Ah? ¿Activa? ¿En dónde? ¿Activa? ¿Activa? ¿Y por qué activa? Eche chisme, ¿por qué están activos? ¿Ah? ¿Por qué están activos? Para umbral tiene que ser más, ¿no? O sea, ¿Para la zona de umbral? ¿Cuál es la zona de umbral? ¿La ómica? Entonces ahí está confundido. ¿Listo? Por lo general, ¿qué es lo que pasa con este transistor? Tenemos que identificar cómo salta de una zona a otra. ¿Listos? Entonces yo les dije a ustedes, ojo muchachos, para saber en qué zona de operación está, ustedes necesitan aplicar esta desigualdad. ¿Listo? El voltaje drain source tiene que ser mayor o igual al voltaje pincho. ¿Pero cómo es el voltaje pincho? Voltaje VGS menos el voltaje de umbral. Si, ojo, si se cumple esta desigualdad, decimos está en la zona activa, en la zona de amplificación, en la zona de corriente constante, en esa zona lineal. Si no se cumple, estamos en la zona del triodo, en la zona ómica del transistor. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿y cómo se come eso allá? Pues, ¿cuánto es el voltaje de drain source aquí? 7 voltios. Entonces, 7 voltios es mayor o igual que VGS menos VT. ¿Cuánto es VGS? Aquí, 3 voltios. ¿Y cuánto es el voltaje de umbral? 2. Entonces, 3 menos 2, 1, ¿es menor que eso? ¿O VDS es mayor o igual que esto? Sí. Entonces, ¿en qué zona de operación estamos? La zona lineal, activa de amplificación. ¿Listos? Activa. Sigamos con el siguiente. ¿En qué zona de operación está? Ah, venga, profe, 5.5. ¿Cuánto es el voltaje VGS? 4 voltios. 4 menos 2, 2, y aquí tenemos 5.5. ¿Se cumple? Sí. Ah, sí se cumple. Entonces estamos en la zona activa. En la siguiente, También. BDS. También. ¿Cuánto es? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es? BGS, perdón, BDS es 3 voltios. Tenemos 3 voltios. Ah, mentira.
¿Y aquí cuánto tenemos? ¿Cuánto es VGS? Cinco. 5 voltios. 5 menos 1. ¿Ah? Ah, perdón, 5 menos 2. 3. 3 igual a 3. Aquí estamos en la frontera. ¿Listo? Podemos asegurar que por la desigualdad que hay está en la zona activa. Pero cualquier cambio, mínimo cambio que haya, vamos a entrar en la zona del trigo. ¿Listo? O sea, ¿se puede hacer que esto cambie en sus zonas de operación? Sí, claro. Ustedes pueden jugar con él como quieran, para adelante, para atrás, pero siempre vamos a calcular el voltaje de drain source, voltaje VGS, la corriente de drain. Y con la condición de los tres, vamos a saber en qué zona de operación está. ¿Listo? Ya está. Ahora bien, que si este transistor lo polarizamos sobre esta zona, ¿de acuerdo? Podemos estar entrando sobre la zona óhmica. Hagamos una resistencia de 500 ohmios y ponemos un transistor de esos ahí. Esa es la electrónica que comenzamos a estudiar cuando nos metemos con este transistor. Entender lo fácil que va a ser meterlo sobre la zona óhmica, construir una resistencia, no colocar esta resistencia, sino colocar un transistor polarizado ahí. Y ya comienza a cambiar todo el esquema del circuito. ¿Listo? Pero lo interesante de esto es que tenemos este circuito y que estando dentro del simulador, pues comprobemos esos cálculos, muchachos, porque esa es la idea. La idea es, calculamos todo eso con una fórmula ahí, miremos a ver si nos da. ¿Listos? Para eso me traigo el archivo y voy a deshabilitar el análisis en frecuencia. Voy a habilitar este y hagámosle, muchachos. Y ahí está nuestra función. Toda bonita ella. Muchachos, pues era un inversor. Nos tenía que dar una curva como la del BJT, ¿cierto? Pero recuerden que en la del BJT esta vaina era una recta. Pues porque el BJT responde a un beta que es una recta. Esto es una parábola. ¿Vale? Y como es una parábola, pues el comportamiento es parabólico. De entrada, ustedes, yo les había dicho, un transistor de estos es buenísimo si su curva de conmutación, ¿cómo es? Así. ¿De acuerdo? Si esta joda responde así. Si responde así, a ojo cerrado, escojan esa vaina que eso funciona de maravilla como sistema digital. ¿Se quedan con una vaina así? No. ¿Listos? No. Así, no. Así es muy maluco. Pero es que yo no tengo todos los parámetros del transistor colocados. ¿Vale? Entonces, comencemos a mirar. Lo primero, cuando el voltaje de entrada era 0, ¿cuánto es el voltaje de salida? 7.5. ¿En qué zona de operación está? En corte. Está en corte. Cuando tenemos un voltio, ¿en qué zona de operación está? En corte. ¿Hasta qué valor vamos a llegar? Hasta el voltaje de umbral. Y el voltaje de umbral, 2 voltios. En 2 voltios, el transistor se va a montar sobre el comportamiento parabólico del JFET. ¿Listo? Y aquí tenemos el JFET funcionando. Miren lo chévere de este cuento. Dijimos que, ¿vale? Dijimos que con 3 voltios de entrada, ¿cuánto nos daba el voltaje de 7 voltios? 3 voltios, a ver. Miren, aproximadamente. Si nos comenzamos a fijar en esto, 3 voltios, 7 voltios. ¿Listo?
O sea, los cálculos que estábamos haciendo, comenzamos a comprobar. Para 4, 5.5. ¿Listo? Para 5 voltios, aquí está. Bueno, aproximadamente 5 me pasé, pero está casi en 3 voltios. ¿Listo? Muchachos, de este gráfico, de esos cálculos, aquí, de aquí para allá, ¿qué zona de operación es esta? La del trío. Todo esto es triodo, Del trío que quieras. o la zona óhmica. Esto es corte, y esto, la zona activa. Ustedes quieren poner a amplificar a este transistor, lo polariza, no puede haber un voltaje de entrada mayor a 5 voltios y menor a 2. Ustedes quieren trabajarlo en régimen digital, el voltaje de entrada tiene que ser mayor a 5 voltios para que entre en la zona del triodo, o menor a 2 voltios para que esté cortado. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro inversor, pero miren lo que voy a hacer, porque es que estoy simplemente simulando con 2 parámetros. Sí, perdónenme, 2 parámetros rechichis, porque a la larga es eso. Voy a colocar un transistor, el primero que aparece aquí, es un transistor comercial, no me interesa en qué valor está ni nada, sino que le digo, ¡pum!, simule. Y entonces, ya es un transistor comercial, ¿no? Es un transistor comercial con todos los parámetros. Se quedan con una curva así, para un sistema digital. ¿Listo? ¿Sí se dan cuenta cómo cambió? ¿Por qué cambió? Pues porque ya este transistor, porque es comercial, tiene todos los parámetros del transistor MOSFET. Todos. Y cada uno dan el comportamiento de este man. Y miren qué bellezura. 0. Aquí está en 0. El BJT no nos da 0. El MOSFET nos da 0. Y corta aquí en este valor. Y por aquí nos da. Debe estar en un voltaje de umbral, un BT como de 2.5, 2. Algo. Ahorita lo revisamos. ¿Vale? Voy a colocar también un transistor MOSFET de potencia, de los que se utilizan para hacer los puentes H. ¿Listo? Y entonces uno coloca aquí, pues venga, chismeemos acá. ¿Cuánto es el BTO de este man? 2.9. Aquí está, véalo, 2.9. Y el KP, por ahí debe aparecer el KP. 288. ¿Listo? Me voy a buscar otro transistor típico de los que uno consigue aquí. Va uno y diga, que venga, que coja un MOSFET y reclame un MOSFET y le regalo 5 LEDs. Esos están por acá. El IRF 510. ¿Dónde estás? IRF 510, dale. Este MOSFET es casi como el 2N3055 para manejar potencia. ¿Sí? Y mírenlo también. Tiene un comportamiento. ¿Sí? Pero si se dieron cuenta, se movió más para acá. ¿Sí? ¿Por qué se movió más para acá? Es porque el voltaje de umbral es diferente. La característica del MOSFET principales es el voltaje de umbral. No es más. Y entonces ahí aparecen una serie de elementos adicionales que uno puede comenzar a jugar con él. Sí, uno puede jugar con él. Los cálculos fueron como así, se los acabo de explicar. No hay que hacer gran cosa con él. Ya, eso es todo. Uy, profe, ¿cómo se polariza este transistor entonces? Pues así. No necesita resistencia de drain. No necesita resistencia de sur. Solo una resistencia de drain. El transistor, señal de entrada, señal de salida, ya, no es más. ¿Sí? Por eso es que estos transistores tuvieron una evolución natural. ¿Listos? Este es de canal N. Podríamos decir el negativo. Ahí está el transistor de canal P, el positivo.
Y cuando descubrieron el comportamiento complementario que hay entre el positivo y el negativo, aparece la tecnología Hacemos. Y con esa tecnología Hacemos se comenzó a desarrollar un sinnúmero de cosas. Entonces, con eso, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita, muchachos? Más circuitos. Que sigan molestando. Entonces, yo le puse a eso un relé. Y miren acá. Le puse el relecito a ese mismo circuito, muchachos. ¿Listos? Pero como ya les hice el ejercicio con audio, pues no hay ningún problema. Entonces aquí pongo un voltaje de 110 voltios para una resistencia, en fin. ¿Listo? Línea de potencia del relé, línea de control. Y sobre el control, ¿qué le puse a este man? 0, 3.3 voltios. ¿Vale? Voy a cambiar también el transistor acá. Voy a simular primero con el mío. ¿Listo? 0, 3.3 y la señal de entrada. ¿Vale? La resistencia que me emula el comportamiento, la misma de 500 ohmios que tenía al otro lado, no tengo por qué cambiarla, y entonces agrego el comportamiento que tengo aquí. Voy a hacer una simulación entre, voy a coger la librería, el modelo del switch y una simulación transitoria de 0 a 10 segundos, ¿vale? Y salen, muchachos, entonces hagamos la simulación de eso. Aquí, ¿qué voy a cargar? El voltaje de entrada. Siempre yo voy a colocar voltajes de entrada, porque necesito saber que esto me quedó bien modelado. Listo, tengo el voltaje de entrada. Ahí está mi voltaje de entrada. Ya. ¿Qué necesito contrastar contra ella? Pues lo mismo que en el caso anterior con el PJT. Voy a colocar el voltaje de drain. Para mirar, se supone que está invirtiendo. Es un inversor, ¿no? Entonces voy a cargar a trace el voltaje de drain. Aquí está. Y se supone que tiene que estar al revés. Y ahí está al revés. ¿De acuerdo? ¿Le ven algún problema a eso? ¿Lo está invirtiendo? ¿Sí? No jodas. No, porque no, si no debería hacer al contrario. ¿Al contrario de qué? ¿De las señales? No está al contrario. Mire, cuando esto es 1, aquí está esto, y cuando está aquí. No está al contrario. ¿Ah? No, párenle bolas. Y párenle muy bien bolas. ¿La está invirtiendo? Sí, la está invirtiendo. Pero no lo que nosotros queremos. Quiero que entiendan muy bien esto, porque eso también se les puede presentar a ustedes con los BJTs. Se supone que tiene que invertir la señal. Se supone que estamos hablando de señales digitales. La que me está entrando me está diciendo que el 0, ¿dónde está? En 0. Y el 1 está en un nivel de voltaje alto, en este caso 3.3. Pero ya aquí, sobre la malla de salida del transistor, el voltaje, ¿cuánto es? 5 voltios. Entonces, el 1 tiene que estar sobre 5. ¿Y el 0 tiene que estar sobre cuánto? El 0 tiene que estar sobre cuánto? Sobre 0. Y miren dónde se está quedando, por encima de 4 voltios. O sea, ¿está bien? No. Este nivel tendría que bajar ¿a dónde? A 0. Es mi transistor, es este transistor. Por tanto, muchachos, lo que yo estoy modelando aquí para este MOSFET no sirve como un circuito de conmutación en régimen digital. Para un amplificador, así hagámosle. Pero para que funcione como un conmutador, como un interruptor, como un régimen digital, no funciona. Voy a colocar otro transistor. Y acuérdense que nosotros vimos la función de transferencia y ustedes me dijeron, no, era muy mala. Ahí está el reflejo de eso. Voy a colocar otro transistor cualquiera, este. Y voy a volver a simular. Y con este sí se queda. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 0, 3.3 voltios, 0, 3.3 voltios, 0. Y ahora miren la señal azul. 5 voltios, 0, 5 voltios, 0. No, cambió.
Ojo muchachos que con un BJT eso también se les puede presentar. Y muchas veces ustedes dicen, profe, pero es que no sé por qué no conmuta. ¿Sí? Por alguna característica no está conmutando. Y en este caso, si se dieron cuenta, solo cambié el transistor. Recuerden siempre la función de transferencia que les mostré ahorita. Ahí es el reflejo de lo que estaba ahí. Con base en eso, muchachos, ¿cierto? Con base en eso, ¿qué es lo que voy a cargar ahorita? Voy a cargar, se supone que el voltaje del relé en otro plot y mirar qué es lo que está pasando. Ay, el voltaje. Ah, no. Voy a cargar la corriente del motor. ¿Sí? ¿Por qué coloco la corriente del motor, muchachos? Pues porque no le llamé a eso relé. A ese no le llamé relé. ¿Listo? Y ahí está. Prendiendo y apagando. Uy, profe, pero ¿por qué se ve esto aquí? Muchachos, porque es una onda seno. Si ampliamos esta onda, lo que está ahí, eso es una onda seno. 110 voltios, es la línea de control. Por eso mi invitación siempre es que cuando hagan simulaciones de este tipo, ustedes dividan la línea de control y la línea de potencia, para que puedan ver. ¿Listo? Porque si ustedes montan esto acá, no lo van a poder ver. Porque estos son, miren, la corriente es muy grande, alrededor de lo que se maneja acá. Y si ustedes colocan una señal de voltaje de la línea de potencia acá, pues estamos colocando 110 voltios. ¿Y aquí cuántos voltios hay? 6 voltios. O sea, todo esto lo van a ver en cero. ¿Listo? Entonces, con base en eso, ahí es donde nosotros estamos viendo el comportamiento del circuito. Y lo que a nosotros nos interesa. ¿Vale? Segundo, ¿en dónde está actuando? ¿En qué característica está actuando el circuito? ¿En qué valor está? Voltaje de umbral del transistor. Voltaje de umbral del transistor. Estos en el voltaje de umbral del transistor es donde está conmutando. El voltaje de umbral de este transistor. No recuerdo, ustedes ahorita me dijeron de cuánto era, pero no me acuerdo. Eso era 4.8, creo. SBTO, SBTO era de 2.9 voltios. ¿Listo? Entonces, si nosotros llegamos y le digo a esto y busco ese 2.9, no, ni siquiera es 2.9. Casi sí, porque aquí es donde se está cortando, en esa característica acá. 2.9, sí, aproximadamente. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, ese es el comportamiento del inversor con MOSFET. ¿Qué es lo que vimos hoy? Par de inversores. ¿Qué es lo que vamos a ver el viernes? Los no inversores. Pues aquí ya tenemos nosotros que en vez de trabajar con amplificadores operacionales, podríamos estar trabajando con esto. ¿Sí? Y entonces a partir de eso vemos los no inversores. La próxima clase vamos a seguir jugando con esta característica, pero ya no voy a trabajar con relés, voy a trabajar con optoacoplador para mostrarles cómo se simula el optoacoplador. ¿Listos? Dentro del circuito. Pero entonces vamos a colocarle también audio al circuito para mirar que el comportamiento sea así como lo tenemos. Después de eso, ¿cierto? Entonces ustedes van a entender los tres últimos talleres que ayer muy amablemente les disparé. ¿Listo? ¿Eso les pasa? ¿Eso les pasa? Eso les pasa porque fue dejarles el mensaje de pegarme esa desahogada. ¿Listo? Y en la casa me dijeron, tranquilo, no le ponga más trabajo. Les agradezco a mi hija mayor que estaba colocando.
Pues más o menos eso pasó. Sí, Sí, eso pasó. si les contar. ¿Listo? Y ojo que el regulador, entonces, ahí fue cuando me desahogué, porque tiene que ser toda la fuente, ¿no? Ah, bueno. Muchachos, comienza un hermoso fin de semana. Una hermosísima semana para ustedes. Esa era mi duda. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo toca hacer la fuente ahora sí? Entonces, ¿no va en grupo o va? En simulación. Ah, Acuérdense que ya. sí. No, No, pues chimbo no, pero pues hacerlo. hágale. No, Hágale. yo Nos tengo vemos. unas dudas. No. ¿Listo?